una tradición que unía a las generaciones. O sea, esta es nuestra historia. Mi nombre es María Benedetti, estamos en mi Jaragual aquí, Villa Montuna, en Mayagüez, Puerto Rico, donde resido entre árboles y plantas, las mismas que conocí durante mi primer viaje a Puerto Rico a explorar la tradición de plantas medicinales y medicina botánica de este maravilloso país. Yo llegué de Nueva York, de madre mayagüezana, nuyorican, mi familia materna es de aquí de Mayagüez, barrio La Salud. Llegué con la encomienda, ya que había estudiado plantas medicinales del norte. Mi padre fue un naturalista del campo de los Estados Unidos, de Connecticut. Y entre los dos padres me transmitieron mucho amor a la cultura puertorriqueña y a la naturaleza. La cultura puertorriqueña fue algo que descubrí después que, me estaban enseñando cultura puertorriqueña. Pero no lo sabía porque nunca mencionaban a Puerto Rico. Aunque el trasfondo musical de mi casa comprendía a Tito Rodríguez, Tito Puente, La Lupe, muchos sonidos, Mirta Silva, muchos sonidos de Puerto Rico y de música popular latinoamericana durante los 50, 60 y los primeros años de los 70. Entonces, pues, con ese trasfondo, ya en la universidad conocí a quien iba a ser mi primera maestra de plantas medicinales y comencé a estudiar plantas medicinales en el 77 con una gran maestra, Susan Wheat, que hacíamos intercambios. Ella me daba una clase, yo le daba masaje. Después fui su editora y tuve el honor de poder transcribir y corregir las cosas que decía en sus charlas, y así aprendí tanto de plantas del norte. Entonces, pasó algo interesante. Yo amaba mi vida campestre en las montañas de Nueva York en los 70. Yo estaba feliz. Y cuando Ronald Reagan llegó a ser presidente, quitó todos los fondos para programación social. Yo tenía 3 trabajos maravillosos ahí en el campo de Nueva York, enseñando el inglés como segundo idioma, enseñando redacción y periodismo a jóvenes que habían abandonado sus estudios. Y yo era feliz, y entonces de repente no había fondos y me vi obligada a mudarme a la ciudad de Nueva York, a Manhattan. Y allí es donde yo me encontré fuera de mi ambiente. Yo dije, pues me toca ahora aprender sobre Puerto Rico. Y me inscribí en la misma universidad donde mi mamá se había graduado. Ella se graduó creo que en el 52 y yo comencé mis estudios ahí en el 82. Y comencé a estudiar historia de Puerto Rico, literatura puertorriqueña y cultura y folclore. Y también de América Latina estudié redacción, estudié intensivo el español. Y me iba preparando para lo que fue mi camino vital, que ha sido desde el 87, ¿verdad? El estudio de las plantas medicinales de Puerto Rico. Pero, ¿qué pasa? En el 87 todavía había personas con mucho conocimiento y experiencia trabajando con las plantas, pero la opinión pública era muy negativa. Despreciaban, la gente abiertamente despreciaban esa tradición como algo de superstición, de brujería, de los pobres, de los analfabetas, de la gente ignorante.
Y yo, que me había educado y fui periodista y ya en los 80 en los Estados Unidos, ya la gente estaba cansándose de la única alternativa que fuera la medicina farmacéutica. Entonces, pues yo vine de una cultura que ya sabía que había que buscar la medicina natural, había que buscar las tradiciones de botánica médica, y encontré aquí un tesoro y les voy a contar lo que encontré. Encontré una tradición precapitalista que no dependía de dinero, una tradición de trueque, de apoyo mutuo constante, una tradición que con cada enfermedad tú ibas conociendo mejor tu entorno, las plantas de tu entorno y a los vecinos. Una tradición que fortalecía las comunidades. Con cada necesidad, tú buscabas la planta en el patio de Doña Petra o en el patio de Doña Carmita o de Don Braulio. Alguien del barrio tenía la planta y el cuento y la receta. Y con otra gente uno iba preparando el remedio que hacía falta. Una tradición que unía a las generaciones, porque era bien común que los viejos y los jóvenes se juntaban. El nene está enfermo, mira tú, búscale, nene, búscale a tu hermanito un poco de llantén y mira a ver si hay unas flores de clavel para tu hermanito. Y eso era parte de la cultura familiar. Y quizás para mí lo más chocante que fuera un pueblo a descartar algo que retenía todavía conocimiento científico comprobado a través de miles de años en 3 continentes, que fue para mí, wow, aquí hay conocimientos guardados celosamente por las culturas africanas que llegaron aquí, las culturas europeas que llegaron aquí y la cultura grande centroamericana, donde están estas tantas plantas silvestres. Y eso me causó un sentido de urgencia. Urgencia porque veía que lo que había era un tesoro tan grande, tan importante para el futuro de la humanidad. ¡Wow! Conocimientos que los viejos guardaron. Porque imagínense, si no hubiera medicina farmacéutica, no hay alternativas. Es la medicina botánica. Y si no funciona mi remedio, puede que pierda a mi hijo, puede que pierda a mi marido, a mi mejor amiga. O sea, esto tiene que funcionar. Imagínense cómo guardaban las recetas celosamente. Y claro está, si no funcionaba, eso no sirve. Eso no sirve. Nada de superstición, sino de ciencia empírica, de probar y de probar y de probar y de probar y descartar. O sea, una tradición supervisada por abuelas y bisabuelas que sabían y que estaban ahí para observar los cambios en los niños, en los viejos, en todo el mundo. Así que eso no se puede descartar porque está fuera de moda. Y cuando yo llegué, estaba fuera de moda. Y yo decía, ay, tengo que hacer algo. Y con las actitudes que yo encontré, o sea, actitudes de desprecio, de ridiculizar a estos conocimientos, yo dije, ahora sí que yo voy a hacer un libro. Y yo decidí organizar los conocimientos que me legaron estos abuelos en un libro que podría resaltar su dignidad, la dignidad de la tradición y la dignidad de cada persona que me compartió un remedio. Y en este libro hay 37 personas entrevistadas, hay 10 entrevistas completas, 37 fuentes de remedios e información. Y esto fue mi primera experiencia aquí en lo que yo llamo Burenken, por el Burén, las montañas de yuca y de otras viandas que producían los ancestros taínos. Pues
Durante el proceso de de transcribir el libro, porque eran cassettes en aquellos tiempos 80, en el proceso de transcribir el libro, escuchar los gallos, los perritos, los niños, los abuelos, los caballos, las motoras, o sea, escuchar una y otra vez ese ambiente que tenía que escuchar cada entrevista muchas veces porque mi oído no estaba realmente preparado para tanta jerga campesina boricua. Una maravilla, pero tuve que escucharlo mucho y mi mamá tenía que corregir un montón de cosas que yo había entendido mal, pero en ese proceso me comprometí. Yo dije, no, esto es demasiado importante. La belleza, la utilidad y espiritualmente el gran significado de esta tradición de autoayuda, de apoyo mutuo, de conocimiento ecológico constante, y quiero dedicar gran parte de mi vida a esta tradición. Así que así es que llegué a Borinquen en el 89, ya a 1 año y medio después de venir por primera vez, me mudé a Mayagüez y aquí viví 7 años. Trabajé en el colegio 10 años y participé de movimientos sociales como Mayagüezanos por la Salud y el Ambiente y la zapatería de la calle Christie con Miguel Sánchez y otros compañeros, creando conciencia y comunidad. Y fue una experiencia maravillosa para mí. Entonces, en el 95 ya yo comencé a trabajar en el colegio. Tuve un trabajo maravilloso de periodista en el programa Sea Grant, haciendo educación marina básicamente y aprendiendo tanto de los pescadores. De hecho, hice otro libro de historia oral, haciendo entrevistas con pescadores comerciales de Puerto Rico durante ese tiempo. Y fue tan maravilloso, y mi vida estaba llena de cosas, de actividades sociales, políticas. Yo estaba feliz y me sentía en plenitud. Había llegado a mi pueblo, a Mayagüez, a Puerto Rico. Y comencé a escuchar una voz que decía, viniste a hacer algo y no lo estás haciendo. Viniste a hacer algo y no lo estás haciendo. Y como que, estoy haciendo otras cosas. Y entonces, algo importante me pasó al principio de los 90, 95. 3 viejitos conocidos y muy respetados murieron. Y fui a 3 velorios de viejitos dentro de un periodo de quizás 5 o 6 semanas. Y en esos velorios escuchaba a los hijos, ay, papi sabía tanto de plantas, sabía tanto de agricultura y nadie, María Benedetti, no te invitamos, nadie recogía sus conocimientos. Y fui a la otra, ay, mami, ella era una botánica, era una mujer medicina, ella sabía tanto de plantas y nadie cogió el micrófono, nadie escribió lo que ella sabía y aquí estamos todos bobos, no sabemos nada, ella nos enseñó nada porque era como, ella creía que eran sus ignorancias, que decía, esas son mis ignorancias, nene, no tienen que aprender nada de eso, ahora viene la medicina de verdad. La medicina moderna viene, no hay nada aquí para ustedes. Pero Benedetti si hubiera hablado con mami. Y eso pasó 3 veces. Y un día después de la tercera me levanté por la mañana y dije, sembrando y sanando en Puerto Rico. Porque otra cosa estaba pasando en el 95 en Puerto Rico. Estaban llegando productos orgánicos y en las noticias se presentaban estos productos orgánicos que eran súper caras y eran alimentos carísimos y venían de afuera y nadie hacía la conexión. Hey, tenemos una tradición de agricultura ecológica, agricultura orgánica y nadie recuerda. Entonces me di la tarea de comenzar a entrevistar a abuelos y abuelas, agricultores y
también componedores de huesos, santiguadores, campesinos que ayudaban a aliviar el sufrimiento de los demás, de sus vecinos y familiares. En algunos lugares se llamaban curanderos, en otros lugares se llamaban curiosos. Y comencé este proyecto, Sembrando y Sanando en Puerto Rico, que es el tercer libro de historia oral. Y durante ese proceso conocí a un señor de Orocovis y fui a vivir con él por un tiempo, y después de 5 años en Matrullas de Orocovis, aprendí mucho con él. Un señor que cocinaba a leña en su fogón, teníamos 12 cuerdas de café, que recogíamos café, recibíamos grupos, hacíamos ecoturismo, agroturismo en el 96, 97, 98, 99, hasta el 2000. Y en ese momento recibí otro llamado del alma para estudiar y profundizar mi conexión con las plantas a través de la botánica espiritual. Y fui a conocer a mi maestro Elliot Cowan. Y eso cambió mi vida para siempre. Observar el mundo a través de los 5 elementos de la cosmovisión, cosmología oriental. Y aprender a comunicarme directamente con las plantas. ¡Wow! Eso me cambió la vida. Y me cambió la vida tanto que quise comenzar otra vida enfocada en eso mismo. Y me mudé a Calley y viví en Las Vegas de Calley, que colinda con Guabate, por 20 años. Y desde ahí trabajé 5 años en lo que fue el Jardín Botánico y Criollo de Caguas, por 5 años, con José Rivera Rojas, que creó la Casa Jíbara y la siembra jíbara de una cuerda alrededor, una cosa hermosa, con las plantas medicinales, y comenzamos también a dar clases y a hacer un agroturismo ahí. Esto fue el encuentro del arroz. Teníamos agricultores que tenían más de 100 años enseñando su forma de separar. Esta señora tenía más de 100 años. Ella vio ese arroz en el piso y corrió y se arrodilló y comenzó, dame la maceta. Y ella, y este señor bailaba. Eso fue la misma técnica que conocía José. Mira esta viejita. O sea, esta es nuestra historia. Y después, cuando el gran alcalde Willy Miranda Marín murió, pues se quedó en manos de personas que no valoraron la educación y prácticamente nos botaron, dejaron de pagarnos. Así que comencé otra vez, otra escuela en Aguas Buenas. Josie Latorre me ofreció a mí y a José, ¿no?, la oportunidad de construir en un predio de su terreno lo que llamamos la Glorieta de Botanicultura. Y ahí trabajé 12 años dando clases ahí, creando un espacio con Nico Spasov, mi maestro de permacultura. Transformamos completamente la topografía del lugar y creamos un espacio muy habitable para árboles frutales, para plantas medicinales. Fue maravilloso y tenía realmente 2 grandes socios allí. Pero todo cambia y todo termina, y hubo un cambio familiar en casa Josie y tuve que irme, y encontré entonces esta casa aquí en Mayagüez y vuelvo a Mayagüez. Yo creo que mis abuelos se fueron más o menos en el 27. En el 1927 se fueron de Puerto Rico y yo volví aquí en el 2020. En enero del 2020 compré esta casa y comencé a trabajar aquí. Sí, este lugar estaba muy triste, estaba plano, que fue importante para mí, que yo tenía 65 años, yo
yo no quería una finca con mucha guinda. Estaba completamente cubierta, arropada de bejucos y no tenía nada sembrado. El huracán María había tumbado todo y había tumbado el segundo piso de la casa. La segunda planta estaba hecha una cama de hongos porque la mitad del techo se había volado. Entonces, pues, lo primero que había que hacer era trabajar la casa para yo tener un lugar donde quedarme, ¿no? Y poner la luz, poner el agua. Y por fin, cuando me mudé en el 2021, en mayo, en junio descubrí al señor que me ha ayudado tanto, don Héctor Rodríguez Rivera, y me ha hecho todos los bancos, la mitad de la casa. Él ha hecho un trabajo magnífico aquí y espero que ese lugar honre a los abuelos que sembraban de todo en sus patios, desde alimentos. Tengo aquí níspero, corazón, pana de pepita, pana de raja. Tengo aquí en esta área, aquí también tengo yuquilla, tengo yuca y batata. Mucha variedad en una tala. Es lo que llamamos agricultura de sustento, ¿no? Para tener alimentos, plátanos, yautía. No tengo malanga aquí, pero tengo mucho plátano y guineo, tengo yautía, tengo ñame, 2 clases de ñame de papa y ñame de monte. Y árboles frutales a tutiplén. Pero sí, se trabajaba todo esto al lado de la casa. Lo que hicimos en Caguas, en el Jardín Botánico de Caguas. La agricultura de subsistencia, que muy lamentablemente ahora el Departamento de Agricultura dice que no es agricultura. La única agricultura es monocultivo. Y hay que romper con esa idea porque es contraproducente en este país. Tenemos que tener alimentos para el pueblo. No podemos seguir dependiendo de que vengan cosas de otros lugares, Estados Unidos mayormente, porque ya en cualquier momento los barcos pueden dejar de llegar y necesitamos mucha variedad. Y esto es el ejemplo que nos dejaron los abuelos boricuas, los jíbaros. Y yo con mucho esmero, pues yo procuro mantener esto y cosechar y aprender todo lo que puedo sobre este tipo de agricultura. Y un día espero ser agricultora. Todavía no me considero nada de agricultora todavía. Y espero que ese lugar, que sea un lugar donde la gente venga a recordar conmigo, con sus familiares, a recordar tanto de lo que se ha perdido o que se ha dejado en el olvido y que ahora es de primordial importancia para un futuro verde, sano, un futuro donde los niños quieren crecer aquí. Y eso es lo que queremos, que las familias se queden aquí para crear belleza, sustento, medicina. Pues me preguntan cómo es que yo sacaba tanta información si esta tradición estaba tan, despreciada. Pues les voy a contar. Aprendí un truco la primera vez que me pasó y tardé un poco en aprender el truco, pero las abuelas no querían hablar conmigo realmente, nadie quería hablar conmigo. Era un tema como que un poco bochornoso porque estaba asociado a una clase social no respetada, o sea, tú eres de los de abajo. Y nadie de abajo quería ser conocido como de abajo. Pero eso era la gente que yo estaba buscando porque yo sabía que esa era la gente que sabía porque no tenían acceso a los médicos y tenían acceso a la tierra, a las plantas. Entonces la primera vez llegué a una señora y yo le hice preguntas sobre plantas. De eso no sé nada, mija, no sé nada de eso. ¿Por qué vienes aquí con esas preguntas? Y yo decía, bueno, porque los vecinos me dijeron, yo no sé. Y entonces yo decía,
pero usted tiene tantas plantas útiles aquí. Mire ese yantén que en Nueva York usamos el yantén, ¿sabe? Fue la primera cataplasma que yo hice con esa planta. Y la masticábamos y la ponía. Y ella decía, Dios libre, yo no uso esa planta así. Aquí usamos el yantén de esta manera para la ceguera, para esto. Y así se abrió. Y el hecho de que yo tenía experiencia le quitó la desconfianza. Y como yo venía del norte, se suponía que yo sabía más. Bueno, así es. Aprendí aquí tanto de las abuelas. Y una de las cosas que aprendí es la humildad, la gran humildad del verdadero curandero, a la verdadera chamana, a la gente que realmente tenía acceso a la espiritualidad para ayudar al prójimo. Y estoy pensando ahora mismo en una señora que supuestamente tenía 108 años cuando yo la conocí en Comerío, en el Verde de Comerío, doña Ercilia. Me cogió mucha confianza y la visité muchas veces porque este libro lo hice durante una visita de 5 semanas. Este libro tuve un año y medio para visitar y visitar de nuevo. Y ella un día me dice, esto es una verdadera chamana, escúchenme este cuento. Ella me dice, mira nena, para este caso necesitamos un poco de agua bendita. Y yo, como no sabía dónde ella tenía el agua bendita, yo pensé que me estaba diciendo eso como para recordarse ella misma. Nena, agua bendita. Le dije, ¿dónde está? ¿Dónde está? Me dijo, pues búscame un poco de agua, nena, y la bendecimos. Esa era agua bendita, o sea, una gestión así. Entonces, en un momento que ella entendió mi misión, que yo estaba entrevistándome con muchas personas y le dije que yo iba a investigar sobre un señor de Orocovi que vivía solo y ella dijo, nena, te voy a dar un amuleto. ¿Un amuleto, doña Ercilia? Sí, te voy a dar un amuleto para protegerte y te va a acompañar siempre, la vas a guardar siempre en tu carterita y te va a proteger de todo mal. Y yo me sentí tan honrada, ¿verdad? Entonces ella fue y me dijo, tráeme un cuadrito de papel sanitario del baño. Yo fui corriendo y le traigo el papel sanitario. Y ella con unas oraciones que ella decía, que ella hablaba con el Espíritu Santo, por mi bien, por mi protección, ella iba doblando el papel sanitario hasta que tuviéramos como un paquetito así de papel sanitario. Y ella decía, pues ahora tienes tu amuleto, nena, ahora tienes tu amuleto y este amuleto te va a proteger de todo mal. Ella hizo de un papel sanitario un amuleto que me duró años en mi cartera hasta que me mudé a Calle. Alguien me robó la cartera, pero yo sentía a Ercilia conmigo siempre. Porque hoy día, cuando hablamos de chamanismo, pensamos en plantas de poder, pensamos en viajes, pero el chamanismo de nuestra tradición puertorriqueña es un chamanismo, vamos a decir, de cocina, de dormitorio, de patio, de lo que es accesible y lo que siempre es accesible, ¿verdad? Nuestra conexión con la tierra, nuestra conexión con el cielo infinito y con todas las bendiciones que son parte de nuestra historia, de nuestra cultura y del corazón de un pueblo súper desprendido, conocedor. Así que comparto esas anécdotas para que conozcamos un poco de la humildad del chamanismo puertorriqueño y del peso que ha tenido en mi vida para dirigirme como educadora y como autora. Ha sido tan y tan importante. Yo creo que yo he tenido los mejores maestros del mundo aquí mismo, en Borinquen. Abuelo
sabios de esta tierra, botánicos todos, santiguadores y componedores, comadronas y agricultores, gracias, gracias, gracias ancestros por sus sacrificios, sudor, lágrimas y conocimiento. Les ofrezco amor y respeto, ofrendamos agradecimiento. Sobre mi conexión, ¿verdad?, con la diáspora, con la cultura. Es interesante que en este libro aquí he puesto, se llama Dolores y Milagros, que es una novela experimental y he procurado, ¿verdad?, traer conocimientos que me fueron transmitidos a mí, que no son míos, son del pueblo, ¿verdad? Y yo quise conectar esos relatos, esas vivencias, esos entendimientos que yo pude auscultar a través de tantos años escuchando historias de nuestros abuelos. Y el cuento de Lola, que viene de Estados Unidos, que se identifica tanto con Puerto Rico y que no sabe nada de cómo se bate el cobre aquí, pero quiere saber y quiere saber. Entonces aquí en esta novela me he atrevido a combinar esos dos aspectos de mi vida, mi trabajo, ¿verdad? Que como vamos a decir que he podido recibir y transmitir conocimiento y desde dónde vengo y cómo fue mi iniciación, ¿verdad?, a través del pueblo mayagüezano y mi experiencia aquí. Y doy gracias al pueblo puertorriqueño por aceptarme, por recibirme y por apoyarme, porque vienen a mis clases, compran mis libros y estamos intercambiando. Hasta el día de hoy, en el 2025, no ha parado el intercambio y yo me siento muy afortunada y honrada. Así que, pues, eso es el cuento. Para más, vengan a visitarme a Villa Montuna.